Buenos días, buen día familia y amigos que hoy se conectan. Ya estamos hablando durante toda esta semana, a partir del día lunes, sobre el mensaje del libro de Hechos. Estamos muy felices de que podamos compartir la palabra de Dios junto con ustedes, y si tú estás escuchando ya días tras día seguido, comparte este mensaje con muchas personas que necesitan escuchar de Cristo. Así que yo te voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 40. Vamos a leer juntos lo que dice la palabra de Dios, y dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, vosotros como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana, diciendo: Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El 19 dice: Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Varones israelitas, les dice, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque estaba a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Seguimos leyendo, el versículo 31 dice: Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación.
Wow, es un texto súper largo, ¿sí? Pero para los que ya son de Bread, para los que son de la familia de la iglesia Bread Life, nosotros anteriormente ya hemos escuchado, ¿sí? Por nuestro pastor traer esta prédica. Había una serie de predicaciones y esta es la primera prédica de Hechos, ¿no? Cuando Pedro trae el primer discurso, cuando Pedro predica la palabra de Dios. En Hechos es la primera prédica de Pedro que podemos ver aquí. Y yo me voy a centrar en la predicación de Pedro, ¿sí? Les decía hace un momento que esta es la primera prédica de Pedro en el libro de Hechos, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que entender algo aquí. Si leemos versículos anteriores, el capítulo anterior, el versículo anterior, es que cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia, porque ya había llegado a la iglesia, ya había llegado al pueblo de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia, ¿qué va a ocurrir? Me va a llevar a predicar, ¿sí? Me va a llevar a compartir la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué o por qué hacían eso? ¿No? Y dice acá su palabra, era para que todo aquel que invoque el nombre del Señor, dice, ese será salvo. Es por eso que cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia, lo primero que los lleva a hacer a ellos es predicar el mensaje de Cristo, llevar el mensaje de Cristo. ¿Con qué fin? Con el fin de que la gente, cuando abra los ojos, esa prédica le lleve a invocar el nombre del Señor y esa persona pueda ser salva. Ahora, vamos a ver algo interesante aquí. ¿Cómo era esa prédica? ¿Cómo era la prédica que estaba dando el primer discurso de Pedro en Hechos 2, capítulo 14 en adelante? ¿Cómo era su prédica? Acá vemos algo muy importante. Número 1, era una prédica bíblica, ¿sí? Porque vemos que Hechos está citando al profeta Joel y está citando también a los salmos de David. Estaba hablando ya con la palabra de Dios. Entonces era una prédica bíblica. Yo les hago una pregunta, ¿por qué mi prédica debe ser bíblica? ¿Por qué, Fiorella? ¿Por qué mi prédica tiene que ser bíblica? Muchos escuchamos mensajes y a veces causa tristeza que hay mucha gente que escucha muchos mensajes en el YouTube y en diferentes plataformas y a veces solamente está escuchando motivación. Solamente está escuchando que le estén hablando muy bonito, les gusta escuchar, wow, las experiencias de otras personas, lo que le funcionó a esa persona y eso te envuelve, ¿verdad? ¿Y qué hace eso? O sea, ya no estás escuchando una prédica bíblica, porque les comento algo y les comparto algo. Una vez en la iglesia, recuerdo que hace mucho tiempo invitaron a una persona a predicar. Y esta persona que subió a predicar al altar nunca abrió la Biblia. Yo recuerdo que también me había sentado ahí porque yo esperaba que él sacara un texto, algo para predicar. Y en todo momento fue su experiencia, mas nunca sacó la Biblia. Subió a hablar su vida, de todo lo que Dios le había dado, mas nunca en ningún momento en el altar abrió la palabra de Dios o sacó textos bíblicos reforzando o hablando la palabra de Dios. Nuestra prédica tiene que ser bíblica, así como Pedro predicó aquí en Hechos. ¿Sí? Es muy importante. Debemos no solamente escuchar prédicas bíblicas que realmente saquen la Biblia y te puedan explicar, sino que cuando tú prediques también puedas sacar tu Biblia y puedas hablar bíblicamente lo que enseña la palabra. ¿Sí? Entonces, toda prédica, punto número 2, primero mi prédica tiene que ser bíblica. El segundo punto es que toda prédica debe llevarme a la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué la prédica debe llevarme a la cruz? Porque toda su palabra entera, toda esta palabra que tú ves aquí, todo, absolutamente todo, habla de Cristo. La Biblia entera habla de Jesús, habla de aquellas maravillas, prodigios y señales que Él hizo, que ha muerto y ha sido crucificado, pero también ha resucitado.
ha vencido a la muerte con poder, y la Biblia entera habla de Cristo. Ahora, esta predicación, ¿no? Esta predicación en manos de Cristo, en manos del Espíritu Santo, es aquella que produce arrepentimiento. Así que yo te animo, te insto en esta mañana a que tú puedas seguir hablando de Cristo, pero con la palabra de Dios. Siempre la mejor arma que tiene el cristiano, el Hijo de Dios, es la Biblia. La palabra de Dios es nuestra fuente confiable. Son sus palabras, sus mismas palabras, las que hablan aquí, las que están llenas de vida, las que están totalmente precisas para aquello que tú necesitas. Así que ha sido un gusto poder compartir con ustedes este mensaje. Compártanlo también con el resto de las personas. No te quedes tú con aquello que has aprendido hoy, sino que compártelo con otros. Bendiciones.